Hola, queridos estudiantes de cuarto medio, ¿verdad? Del diferenciado humanista. Espero se encuentren muy bien eh, dentro de todo de- dentro de toda esta contingencia, ¿cierto? Un poco extraña. Eh, bueno, les cuento que este video en el fondo es para hacer una síntesis, una retroalimentación de lo que hemos ido avanzando un poco en la asignatura. Y bueno, ustedes saben, hemos estado trabajando en la unidad uno llamada el fenómeno urbano, y que está orientada básicamente a motivar a los estudiantes para indagar en lo que es la geografía, la demografía, ¿verdad? Comprender el fenómeno urbano actual en el mundo y en Chile. Nosotros hemos estado trabajando en base a algunas temáticas relacionadas a este tema. Eh, por ejemplo, en la primera guía que desarrollamos, analizamos una entrevista que le hacen a Carlos García Vázquez, que es un arquitecto, ¿verdad? En un artículo creado por una página relacionada a la arquitectura como tal, una página llamada plataformaarquitectura.cl. Bien, y en la entrevista se le pregunta por qué él establece que la ciudad nace como un gran negocio, ¿verdad? Y nos cuenta un poco sobre, bueno, sobre la publicación que él hizo, ¿cierto? Sobre su libro llamado Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea, un libro del año 2016, en donde él establece un poco la historia de las ciudades, ¿verdad? De cómo se crean, cómo se originan con una finalidad de ordenamiento territorial, de ordenamiento político, social, ¿cierto? Que fue evolucionando a través del tiempo. Eh, También eh, hace alusión, ¿cierto?, a lo importante que es estudiar el fenómeno urbano desde distintas perspectivas, desde distintas ciencias, ¿verdad? Como lo es la sociología, la historia y también la misma arquitectura, ¿cierto? Cómo estas ciencias van unificando puntos de vista para poder entender la ciudad como un fenómeno dinámico, ¿verdad? Un lugar en donde conviven, en donde se relacionan los seres humanos y que hoy en día también nos da muchos puntos de análisis y nos permite hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Sobre todo en cómo es la configuración de las ciudades actuales, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Y que tiene que ver con la emergencia sanitaria que también estamos viviendo en distintas ciudades de Chile, que afortunadamente nosotros en Puerto Montt no hemos tenido un estallido de este brote, pero ¿por qué hago esta relación? Porque claramente las ciudades con mayor demografía en Chile, con mayor segregación, ¿verdad? Están sufriendo mayores consecuencias, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que conlleva el asunto de no tener los suficientes suministros o el suficiente espacio, ¿verdad?, para poder brindar atención de calidad a la gente que hoy en día está teniendo los síntomas, ¿verdad? O que se encuentra con malas condiciones de salud por otros motivos también. Eh, esta asignatura nos ayuda un poco a repensar el porqué de las ciudades, el por qué funcionan como funcionan y por qué están eh, establecidas de la manera en la que están, ¿verdad? El por qué, cómo, cómo llegamos hasta acá. En esa guía, ¿verdad? En la parte de las preguntas que se le hace al arquitecto, se dice qué sucede con el tema de la revolución industrial, ¿verdad? ¿Cierto? En Europa, eh, durante el siglo XIX, final del siglo XIX, ¿verdad? En donde la revolución industrial básicamente acelera el ritmo de vida de todo el mundo, ¿cierto? Atrae en masa a la población que se va a comenzar a concentrar en ciertos lugares que le permiten tener le permiten en el fondo tener mayor acceso al trabajo. Bien, este polo de desarrollo va a comenzar a llamar a muchas personas
lo cual va a dar pie a la explosión demográfica. Vivía en algunas ciudades de Europa, sobre todo en las ciudades industriales, ¿verdad? En donde se trabajaba con acero, se trabajaba con combustible, etcétera, en la fabricación de cosas principalmente, ¿ok? Por eso que este caballero eh, habla de que la burguesía en el fondo tuvo mucha injerencia en cómo se fueron desarrollando las ciudades durante eh, el siglo XVIII, ¿verdad? A partir de ya de la revolución industrial en adelante, ¿verdad? Cómo se fue ordenando la ciudad en base para que los trabajadores puedan realizar su actividad, ¿verdad? Enriqueciendo a sectores de la burguesía y también llevando de buena manera, o no tan de buena manera, pero dando los primeros impulsos a la vida de los trabajadores, como ya lo vamos a ir viendo que se va a convertir en el posterior siglo XX. Ahora recordemos que durante la época de la revolución industrial también los trabajadores vivían muchas condiciones nefastas de vida, condiciones precarias, ¿verdad? Falta de regulación laboral, falta de derechos laborales, por lo cual son los inicios también de la organización de sindicatos y de partidos políticos que tienden a la reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Se coloca por primera vez el tema en la mesa. Por ejemplo, en Chile lo que ocurrió con el tema de la cuestión social en las primeras décadas del siglo XX tiene que ver con esto mismo también, cómo la ciudad permite todo este tipo de relaciones humanas, ¿ok? Bien, en esa guía entonces se habla un poco acerca de cómo se desarrollan las metrópolis, ¿verdad? Cómo se empiezan a crear las zonas de la zonificación de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? El establecer ciertos espacios dentro de las ciudades para determinadas tareas o para determinados sectores de, de la población, ¿verdad? Una zonificación que hasta el día de hoy podemos encontrar en las principales ciudades del mundo y también de Chile, ¿ok? En general, este trabajo, esta primera guía, tuvo muy buenos resultados de parte de ustedes, así que me pareció bastante útil haber trabajado esto. Darle una mirada indagatoria, ¿cierto?, a lo que significa la arquitectura, que más adelante igual lo vamos a profundizar un poco más, pero estuvo interesante. En la guía número 2 estuvimos hablando acerca del fenómeno urbano en Chile y leímos un paper, ¿verdad? Un documento universitario que hizo una profesora llamada Didima Olave. Su paper se llama El sistema urbano de Chile en los albores del siglo XXI, o sea, en los inicios del siglo XXI. Y bueno, esto es súper enriquecedor, ¿verdad? Si bien en la primera clase leímos una entrevista periodística de un arquitecto, ahora ya entramos de lleno al estudio de la geografía por parte del documento creado por la profesora de historia, ¿verdad? Magíster en geografía, que es una profesora ya mayor, ¿verdad? Con mucha experiencia. Y nos cuenta en el fondo cómo se prepara el país para afrontar los desafíos del siglo XX, perdón, del siglo XXI. Eh, y su lectura también nos ayudó a entender el por qué y el cómo se está desarrollando la vida en las ciudades, en nuestras ciudades actualmente. ¿Ok? La pregunta número 1 de esa guía dice: ¿qué fenómenos hicieron posible que a partir de la segunda mitad del siglo XX hubiera un aumento demográfico considerable en las distintas ciudades chilenas? Bien, aquí claramente hay que mirar hacia los años, fines de los años 30 en Chile, eh, comienzos de los años 40, en donde en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, se da un impulso a la creación de la Corfo, ¿verdad?, a la Corporación de Fomento eh, Industrial, la Corporación de Fomento para la Producción, que va a permitir que Chile se comience a modernizar como país, que comience a aplicar técnicas de industrialización,
técnicas que van a permitir mejorar el tema en la agricultura y también la llegada de electricidad, la creación de nuevas formas de combustible, ¿verdad? En donde Chile va a empezar a jugársela por poder crear estos productos y empezar a depender eh, en menor medida de los productos extranjeros. Bueno, esto conllevó a una modernización en las ciudades. Imagínense lo que significó, por ejemplo, en las primeras ciudades en donde llega la luz eléctrica, ¿verdad? Llega la luz eléctrica, llegan nuevos medios de comunicación, etcétera. Todo esto fue haciendo que la gente vaya impulsándose, ¿verdad?, en olas migratorias hacia los primeros núcleos urbanos de Chile. Nos referimos principalmente a la zona de Santiago, Concepción, Valparaíso, entre otras ciudades que iban creciendo de manera más pausada. Pero en gran parte el aumento demográfico a partir de la segunda mitad del siglo XX se debe a la modernización de las ciudades, se debe también eh, a la mejora en el nivel técnico en cuanto a la medicina, entre otras cosas, ¿verdad? Mayor esperanza de vida y por un asunto cultural también, ¿verdad? Recuerden que el tema de la educación en Chile siempre eh, ha estado como en un constante desarrollo, en algún momento quizá un poco más lento, en otros momentos ha tenido mayor impulso, pero siempre ha habido un eh, ánimo y un intento constante por parte de los distintos gobiernos en que la educación se transforme en un pilar fundamental de la estructura social de Chile, ¿verdad? Son políticas públicas que han estado presentes siempre. Eso no se puede desconocer, ¿verdad? Eh, entonces, en la guía 2 entendemos cómo se presenta este desafío a puertas del siglo XXI, ¿verdad? Ciudades en donde está creciendo muy aceleradamente la población y en donde se presentan algunos problemas que son los mismos problemas que podemos encontrar en otras ciudades de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Entendamos de que la realidad que vive nuestro país a nivel geográfico, a nivel urbano, son muy similares a la que se viven en otras ciudades del continente, ¿verdad? ¿Qué problemáticas tenemos hoy en día? Principalmente lo que tiene que ver con la contaminación, con la segregación, con la sobrepoblación, con la falta de espacio, ¿verdad? Si tú ves lo que ocurre en Puerto Montt, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que eh, hay un gran parque automotriz, ¿cierto? Que muchas veces sobrepasa la capacidad vial de las calles, ¿cierto? Lo cual genera una serie de dificultades. Si bien en Puerto Montt puede ser que no esté tan mal como en otras ciudades de Chile, son problemáticas que tienden a agudizarse. Cuando hablo de la segregación, por ejemplo, me refiero a lo que tiene que ver con la zonificación de las ciudades. O sea, en todas las ciudades en Chile existe una periferia que concentra zonas mayoritariamente pobres, ¿verdad? Y esas zonas mayoritariamente pobres también concentran otras problemáticas, como lo es el tema de la falta de oportunidades, como es el tema de la delincuencia, ¿cierto? El narcotráfico, entre otras cosas, ¿verdad? Problemas que son difíciles de erradicar, pero que Chile ha ido superando poco a poco. ¿Por qué digo esto? No lo digo porque, porque sea optimista, ¿no? Lo digo porque cuando uno ve las estadísticas a nivel latinoamericano, Chile figura como uno de los países con mejor ordenamiento territorial, menores índices de corrupción a nivel político, etcétera. ¿Ok? No por nada tampoco tenemos tantas olas migratorias provenientes de otros países latinoamericanos hacia Chile. ¿Ok? Es cierto que tenemos muchas cosas que seguir mejorando en el tema urbano, en el tema de la organización de nuestras ciudades, pero estamos avanzando, que es lo importante, ¿ok?
Eso en cuanto a las principales problemáticas que se presentan hoy en día en las grandes urbes chilenas. Ahora, ¿cuáles son las grandes urbes chilenas? ¿Cuáles son las metrópolis chilenas? Yo sé que tú ya lo sabes, es Santiago, ¿verdad? Con aproximadamente 7 millones de habitantes, luego se encuentra Concepción y luego Valparaíso, ¿ok? Esas son nuestras ciudades más grandes. Difiere mucho de la realidad latinoamericana. Por ejemplo, si yo te pregunto cuáles son las megalópolis de Sudamérica, seguro va a pensar en países como Brasil o como Argentina, ¿verdad? Es interesante que las principales megalópolis del continente se encuentren en el lado del Atlántico, en la costa del Atlántico, ¿verdad? Principalmente Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, ¿ok? Ciudades que poseen más de 10 millones de habitantes. Estos fenómenos urbanos, por ejemplo, que ocurren en las megalópolis de Sudamérica, son interesantes porque convergen tantas cosas en esos centros, en esos núcleos en donde se concentra la población y en donde es prácticamente un universo de cosas, de tendencias, de corrientes políticas, de corrientes filosóficas. También son ciudades a la vez muy violentas también, que si tú vas, por ejemplo, a Sao Paulo, eh, caminas en el centro y no es que de miedo, pero hay que estar muy atento, ¿verdad? Mucha gente en situación de calle, mucha gente con problemas de salud mental también, cosas que tú de repente no ves acá en Puerto Montt, o si se ven acá no son tan masivas. Entonces, el crecimiento explosivo de algunas ciudades conlleva varios tipos de problemáticas que son interesantes abordar desde distintos puntos de vista. Y claramente las ciudades están ligadas netamente a su desarrollo económico, a la actividad productiva que se encargan de mantener y de desarrollar. ¿Ok? En la tercera guía que les envié hoy día lunes, hablamos sobre el sistema urbano rural, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre vivir en una ciudad y vivir en el campo? Básicamente, ¿no? Sabemos que en Chile en las últimas 3 décadas la población urbana aumentó significativamente. Según el censo del 2017, hoy en día hay un 87% de población viviendo en el mundo rural, perdón, en el mundo urbano. ¿Ok? No ha subido tanto en los últimos 10 años, pero se mantiene la cifra, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que tú ya lo sabes. Tiene que ver con el tema de las oportunidades educativas, las oportunidades laborales, entre otras cosas. Bien. La última guía que yo les envié, hoy día lunes 6, ¿cierto? Es información rescatada del censo 2017, como les conté, eh, y que tiene que ver con lo que ya habíamos visto durante las primeras clases, con cómo son estos asentamientos urbanos, ¿cierto? Cómo se definen, qué es una ciudad, ¿verdad? ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es un centro turístico? ¿Qué caracteriza una localidad rural? ¿Verdad? Dice asentamientos cuya población se encuentran entre los 300 y las 1000 personas. Bien, de seguro que ya puedes identificar algunos lugares con esta característica, ¿verdad? Y también aparecen localidades rurales como los caseríos, asentamientos mineros, comunidades indígenas, que ustedes van a tener que identificar, ¿cierto? ¿Dónde hay un caserío, por ejemplo, en Puerto Montt? Te doy una pista. En el sector de Peyuco. En el sector de Peyuco se podría definir como un caserío, ¿ok? Define lo que es caserío, averígualo y me vas a entender. Eh, Aparecen unos gráficos, ¿cierto?, que son sacados de ahí del censo 2017, donde dice que un 87,8% de la población total habita en áreas urbanas, en tanto que un 12% continúa en las zonas rurales. Bien. Luego aparece un gráfico en donde figuran las ciudades con mayor índice de población urbana versus
los mayores índices de población rural, ¿cierto? Y, por ejemplo, dice que las regiones con predominio de personas en áreas urbanas son la metropolitana, con un 96,3%, la de Antofagasta con un 94,1% y Tarapacá con 93,8%. Ahora, ¿por qué en estas ciudades del extremo, de los extremos de nuestro país tiende a haber mayor población urbana? Porque son lugares en donde su geografía no permite que la gente esté viviendo de manera masiva, ¿cierto?, en localidades rurales, por las condiciones de vida que tienen que enfrentar. La gente prefiere vivir en la ciudad por un tema de comodidad y por un tema de oportunidades también, ¿ok? Eh, ¿Se entiende? ¿No? Bueno, después aparece el tema de las ciudades, que constituyen un fenómeno complejo. Ya sabes por qué se le denomina así, por qué se le denomina que la ciudad es un fenómeno complejo, porque son tan diversas las distintas aristas que conviven en esto. Se habla también la parte de los inmigrantes, ¿cierto? De qué manera influyen en la conformación de una ciudad. Eh, y cómo pueden ser definidas según el origen, la función, número de habitantes y tamaño. Bien. Aparece una parte donde dice factor de origen de las ciudades, que pueden ser religiosos, ¿verdad? Como San Fernando, Talca, que fueron ciudades fundadas por españoles por razones cristianas, ¿ok? Actividades económicas, por ejemplo, Andacoyo, Copiapó, son ciudades que tienen que ver con la explotación minera y con el traslado del mineral de un lugar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, en Copiapó eh, sabemos que se crea hace muchos años una de las líneas férreas más antiguas de Sudamérica. ¿Bien? ¿Para qué? Justamente para lo mismo, para trasladar mineral, plata, cobre, etcétera, carbón, trigo. Y también hay ciudades que en Chile han tenido un origen defensivo, como son las de Arauco y Leu, principalmente, donde se han creado fortificaciones, en donde en algún momento sirvieron para defenderse, para los españoles defenderse de los mapuches, ¿verdad? Y viceversa un poco. Ok, tenemos un poco de la clasificación de las ciudades, ¿verdad? Ah, otra cosa súper importante que se me quedaba en el tintero era la definición de metápolis que aparecía en la primera guía. Y bien, metápolis, ¿cierto? Eh, es como similar a una mega conurbación, o sea, la unión de megápolis, de ciudades con más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Y que por ende comienzan a juntarse con otros grandes territorios a través de la conectividad del que les permite tener los medios de transporte. Es decir, podemos decir que una metápolis hoy en día la podemos encontrar en las ciudades más pobladas del mundo, ¿ok? En Tokio, en Seúl, ¿verdad? En Nueva York, ¿cierto? Ciudades que conforman eh, grandes conexiones terrestres, ¿ok? Por ejemplo, Europa. Europa es una gran metápolis. ¿Por qué? Porque tú puedes ir de un país a otro en un tiempo muy breve, ¿ok? Puedes llegar a España, por ejemplo, y te compras un pasaje a España y de España puedes ir a Francia, Alemania. Y puedes recorrer prácticamente toda Europa, ¿cierto? En menos de, no sé, de 5 días. Según la experiencia de la gente que ha ido, yo no he ido a Europa, pero sabemos que debido a la conexión, la interconexión que brinda los medios de transporte, es muy simple. Entonces, básicamente a eso se refiere Metápolis, ¿ok? Algunas personas me respondieron en los correos de que una metápolis era una ciudad como Viña, como Santiago. Eso está incorrecto, ¿no? Eso es simplemente una conurbación a nivel nacional. Bien. Y sí, Valparaíso puede considerarse una metrópolis por la cantidad de gente que vive ahí, ¿cierto? Pero no es una metápolis.
espero les haya quedado claro. Metápolis entonces tiene que ver con las principales ciudades, con las más pobladas del mundo, en cómo se pierden las fronteras, ¿cierto? Entre una gran metrópolis y otra metrópolis, o quizás también entre un país y otro, como en el caso de Europa. Bien, perfecto. Espero que este video le esté sirviendo un poco para redondear, ¿cierto?, las clases que hemos llevado a cabo y que también aprovecho de agradecerle su entusiasmo y su dedicación para poder hacer estos trabajos porque cuando leo los correos me agradan sus respuestas, me agradan su análisis y qué bueno que sea de su interés estos temas, ¿verdad? Así que me alegro mucho. Y también recordarles que igual me demoro un poco en contestar los correos. Pueden pasar 3, 4 días antes de contestarlos todos, ¿ok? Pero me siento contento de estar trabajando con ustedes, de estar acompañándolos en el fondo, en en esta dinámica extraña que nos tocó vivir, ¿verdad? Con esta emergencia sanitaria en donde se escuchan muchas teorías eh, y que bueno, es importante ocupar la cabeza en lectura, en aprender, ¿verdad? En eso estamos ahora. Entonces, eh, bueno, esta tercera guía va a ser el último trabajo antes de salir de vacaciones, así que espero que la hagan bien, que me la envíen. Yo le había puesto que me la envíen con fecha hasta el lunes 13, pero eh, vamos a ir de vacaciones. Pero igual, dejemos esa fecha nomás, lunes 13 de abril. Si alguien no puede avanzar a los ritmos que hemos ido solicitando junto con los otros colegas, no se preocupen. Si en el fondo es tener el registro, ¿verdad?, en su cuaderno o en la carpeta y en algún momento cuando volvamos a clase poder revisarlo con más calma. Bien, pero como les digo, yo me siento súper contento y agradecido de todos ustedes porque se nota que les ha interesado lo que yo también les he propuesto dentro de la asignatura, ¿verdad? Al final no pude hacer no pudimos hacer el análisis de la película Parasite. De vuelta de vacaciones, vamos a empezar con eso, ¿ok? Pero si la quieren ver, está en la página Cuevana 3. Yo sé que ya muchos de ustedes la vieron. La mayoría ya tienen criterio formado, ¿cierto? Para poder tolerar un par de escenas un poco violentas, pero en el fondo de la película lo importante del film, de lo que nos entrega, es la disposición urbana, ¿verdad? De una ciudad como Seúl, en Corea del Sur, ¿verdad? En donde se aprecia, ¿verdad?, la segregación, la marginalidad, las diferencias que existen entre una clase social y otra. Eh, los tiempos de distancia, las comodidades, los privilegios con los que cuenta un sector de la población en Corea versus otro sector de la población que básicamente tiene que vivir el día a día y arreglándoselas como puede. Y bueno, la película es maravillosa, por algo fue la película más premiada del año pasado y, y hay que verla y analizarla según lo que hemos estado aprendiendo y analizarla desde el punto de vista arquitectónico igual es súper enriquecedor porque la película está pensada así, pues, está pensada por una visión de análisis sobre el fenómeno urbano. Así que eso, chicos, espero que estén muy bien. Yo les agradezco todas las preguntas y las consultas que me han hecho llegar al correo, al Google Classroom. Me gustaría sí que interactuemos más por el Google Classroom para que ustedes también puedan ir subiendo material. De repente ustedes pueden encontrar algún documento, ¿verdad? Algún documental, una película y la podemos subir, la podemos compartir, ¿ok? Así que eso, espero que les haya agradado este video, de que les haya servido como retroalimentación y, y prontamente voy a subir otro, ¿bien? Así que muchas gracias, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y estamos en contacto.
Muchas gracias.